Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio con Radio NJC desde la Feria del Libro de Cali. Estamos acompañándolos a todos ustedes en la Carpa Macondo, ahí estamos ubicados y la invitación es para que vengan, disfruten este stand maravilloso de la institución universitaria Antonio José Camacho y compartan un espacio de diálogo, de entrevista, de saberes, donde vamos a compartir todas estas experiencias tan bonitas que tenemos en la institución universitaria Antonio José Camacho. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el decano Juan Carlos Cruz, el decano del Decanato Asociado de Investigaciones de la UniJC. ¿Cuántos años decano usted aquí en la institución? ¿Hay un antes y un después del decano o no? Sí, ¿Cómo es? sí. Cuéntenos eso. Hay un origen que Ajá. está en el 94, Ajá. julio del 94, hasta julio del 2007. Fue la primera etapa como profesor cátedra Ok. en la Facultad de Ingeniería. Luego me retiro porque hice mis estudios de maestría, Sí. nació mi hijo y todo ese asunto, entonces era la época en que se estaba construyendo toda la ruta del Mío. Ok. Entonces yo trabajaba en el sur y desplazarme al norte terminó siendo muy complejo. No existía la sede sur, entonces me tenía que desplazar al norte. Sí. Y terminó complejo el asunto, entonces me retiré. Volví 2016, ya no como profesor cátedra, Ajá. sino como decano asociado de investigaciones, Sí, señor. con un gran reto que era asumir la investigación En la en institución. la institución. Asumir la investigación desde algo que se llama el Decanato Asociado de Investigaciones, que Ajá. también es un nombre muy particular, porque en las universidades no existe ese cargo. Ajá. Y siempre que voy a reuniones de directores de investigaciones me preguntan por qué Decanato Asociado de Investigaciones. Sí, claro. Y ha sido algo muy curioso que pues he ido a la fuente, que es el ingeniero Jairo, Ajá, ajá. y pues él me contó que en su tiempo en la Universidad del Valle existía ese cargo, decano asociado de investigaciones. También lo exploré en la Universidad de Estados Unidos y existe también en la Universidad de Estados Unidos. Y lo que busca ese tipo de cargos es un decano que esté conectado con los decanos académicos. Ok. Que esté como al mismo nivel de los decanos académicos, porque finalmente la investigación tiene que estar articulada con los procesos de formación. No Total. pueden dar la investigación por un lado y la formación por el otro. Y de ahí viene como el nombre. Pero sí ha sido muy curioso, incluso los pares que nos visitan preguntan ¿Cómo así ¿por que un qué decano? asociado de investigación? O sea, ¿usted por qué es decano? O sea, pero bueno, más que el nombre, es el reto de asumir la investigación en nuestra institución y bueno, Bueno. ahora ya son 10 años. Ese reto arranca o inicia con algo que usted ya llega y encuentra. Y el reto es transformar eso que usted encuentra. ¿Qué encuentra cuando llega? ¿Cuál Bueno. es ese reto? Encuentro unos grupos de investigación Ujú. que ya llevaban cierta trayectoria, Sí. pero encuentro una debilidad en la formalización de la investigación. Ok. ¿La estamos haciendo sin rigor o el rigor que tenía no era muy fuerte? No. Qué? Cuando hablo de la formalización es Ajá. que tienen que haber documentos que soporten todo el ejercicio investigativo. Ok, ya. Para que cuando externos pregunten, podamos mostrar la trazabilidad del proceso. Ujú. Y entonces me encuentro con... No había convocatorias de investigación, sino que los profesores presentaban su iniciativa en Ok. cualquier momento del año. Sin ninguna dificultad se No, presentaba. decía, aquí está este proyecto para que lo revisen. Y entonces había un proceso de revisión, pero no había una formalización en el ejercicio. Entonces lo que observé fue que se recibía el proyecto y pasaban meses y no le daban respuesta a los profesores. Ok, ya. Y entonces a veces sí, a veces no. Había como una incertidumbre frente a lo que era aprobar un proyecto de investigación. Lo otro era la movilidad. La movilidad estaba muy sujeta como a la decisión subjetiva del superior. Ajá, del encargado por ahí, por así O sea, decirlo. Diego, me autorizás a ir a Cartagena a aprender ese trabajo, entonces Diego como que va bien conmigo, entonces no, Diego, anda. Entonces era como que no había como un argumento sólido, vea, es que yo tengo ese resultado de investigación y lo voy a presentar al evento tal. Sí. Y hablar de los estudiantes, pues a pesar de que habían algunos semilleros, no había como
un incentivo para que el estudiante dedicara tiempo extra para hacer investigación. No había nada que llamase la atención. No existía, entonces a eso me refiero la formalización. Entonces cuando llego había un reto y me acuerdo que yo me reuní con los grupos de investigación y dije dos palabras: tenemos que construir credibilidad y confianza. Ya. Credibilidad en los procesos y confianza en que va a haber resultados. Y en mi primer llegada yo propuse 2 años para organizar eso. Ok. ¿Qué era organizar? Organizar toda la formalización de la investigación, tanto de los grupos como los semilleros. Y esa formalización empezaba desde lo jurídico. Y entonces empezamos a trabajar fuerte con la Secretaría Académica para generar unos procedimientos para formalizar con resoluciones lo que eran los proyectos de investigación, formalizar la aprobación presupuestal, con banco de proyectos, pues mirar cómo los proyectos que necesitaban presupuesto, cómo se iban a atender desde un presupuesto institucional. Y fue una transformación con todos, incluso con biblioteca, con relaciones interinstitucionales. Total. Para las movilidades. Entonces se fue gestando toda una organización importante para generar unos productos que ya estuvieran en un marco de calidad. Y entonces fue así como primero los investigadores creyendo en el proceso, o sea, como existía cada año una convocatoria y la convocatoria ofrecía resultados, entonces ya ellos tenían la certeza que iba a haber un proyecto debidamente avalado. Y entonces empiezan ellos a participar, pero también empieza a aparecer la necesidad de... Ahí está la credibilidad, ¿no? La credibilidad. Pero entonces dentro de la credibilidad, también los directivos en creer que esos proyectos iban a ser terminados y iban a arrojar resultados. Entonces estamos hablando de la credibilidad. Sí, señor. De la credibilidad que se construye a partir de todo ese proceso. Los profesores empiezan a apostarle a un proceso. Y claro, la relación también con desarrollo profesoral, el comité de asignación y puntaje. Entonces los profesores empiezan a participar en procesos de investigación, a tener resultados, y eso le va sumando a ellos para ascender en el escalafón. Y ese fue un elemento también muy importante para promover la investigación, el ascenso en el escalafón. Hasta el punto que tuvimos que conversar con el rector, porque el ascenso acelerado en el escalafón pues se transforma en unos egresos para la institución, que también tienen que ser atendidos, porque pues tiene que haber un balance, y sabemos que nuestra institución, a pesar de que es pública, pues no tiene el apoyo del gobierno como si la tienen otras. Entonces tienen que haber unos ingresos para compensar esos egresos. Entonces se empieza a ver la necesidad también de ajustar el escalafón, ¿sí? Y en este momento ya hay una propuesta de escalafón que, aparte de reconocer lo que se produce en CEBELAT, también reconoce la labor de los docentes, no solamente investigadores, sino también aquellos que hacen trabajo en el aula. Es que el tema es bien interesante, porque uno, cuando está al otro lado, cuando es uno un funcionario de la institución, uno desconoce mucho de esos procesos de investigación y cómo benefician esos procesos de investigación, primero a la institución, segundo a los docentes, y cómo mejora ese posicionamiento de la institución al exterior. Entonces uno diría, ¿cómo así que el escalafón? ¿Cómo así que esto? Y de acuerdo a los procesos de investigación y de acuerdo a los productos como tal que se entrega desde la investigación, el docente comienza a percibir un ingreso que además lo que hace eso es motivar a seguir desarrollando estos procesos de investigación. Claro, se quisiera más, ¿cierto? Como siempre. Pero vuelvo e insisto, tiene que haber unos límites, porque somos una institución pues que depende también de sus ingresos. Creo que hemos llegado en un momento donde hay una estabilización. Hay profesores que han logrado unos buenos escalones, están en unos escalones interesantes para el ingreso económico y para su tranquilidad, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Profesores que ya están en formación doctoral, profesores que han accedido al escalafón de MinCiencias con categorías. Tenemos profesores junior, tenemos asociados, algunos senior, o sea, seniors porque están por allá arriba. Entonces eso ha favorecido el relacionamiento con externos.
Entonces, ¿qué pasa? Me preguntabas un antes. Un antes había una investigación un poco desconocida para los de afuera. Sí. Porque la investigación que se hacía era una investigación tímida, muy hacia adentro. No, ¿qué pasa en la radio Unidad JC si los estudiantes de comunicación tal cosa? No, ¿qué pasa en el salón si hay comportamientos psicosociales? Todo era para el Camacho. Ya. Entonces, cuando uno pretende publicar, cuando uno pretende llevar ponencias, construir libros con temas internos, a muchos no le va a interesar. Claro, no. Y hoy en día estamos pensándonos en problemas de tipo planetarios, no particulares. De región, Entonces, de planeta, de todo. Fue cambiar esa mirada y las convocatorias internas, entonces los términos de referencia se construyen pensando, o sea, diciendo a los profes, o sea, piensen en las problemáticas externas. ¿Y quién da las problemáticas externas? Entonces, claro, MinCiencias tiene un documento que da cuenta de todos los temas de región que existen para estudiarse. El gobierno, la gobernación del Valle saca una política y saca unos problemas también para atenderse. Y entonces empezamos a movernos en ese sentido, pero adicional la convocatoria pide que usted se relacione con un externo. O sea, si usted va... Esa es la trans... Claro, o la inter y la transdisciplinariedad. Claro, o sea, si usted va a presentarse a nuestra convocatoria, tiene que invitar a un externo. Ok. Y eso empezó a abrir puertas, ¿sí? Empezó a abrir puertas, primero a que conocieran a nuestros investigadores, conocieran a nuestros grupos, pero favoreció indicadores que tenían que ver con la cooperación, el intercambio con otros, y eso sumó no solamente para la parte investigativa, sino también indicadores de calidad de los programas. ¿Qué pasa? Que hoy ya nos invitan a participar en proyectos. El grupo Anudamientos de Ciencias se ha posicionado mucho en ese tema y ya están en otros lados. Ya siempre los llaman a los investigadores a participar en proyectos de cultura ciudadana, todo ese cuento que ha sido muy interesante, hasta el punto que salió evaluado en categoría A el año pasado. Entonces es un grupo que va creciendo muy fuerte. Yo tengo dos preguntas. La primera es... ¿cómo hacemos público todo lo que estamos desarrollando en el Decanato Asociado de Investigaciones en conjunto con los procesos de investigación, los escritos, las actividades? Esa es la primera. Y la segunda, ahorita se la hago, pero respóndame eso. Pero entonces ya se está haciendo público. ¿Cómo? Sí, entonces, ¿Qué elementos de comunicación está utilizando el Decanato Asociado de Investigaciones? Mira que esa era la otra inquietud que aparece, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nos conozcan? Y empezamos a intervenir primero los medios que estaban disponibles. El boletín de investigaciones y aparece la revista Sapientía. Sí. Y ahora te converso un poco el recorrido de Sapientía. Y preguntando qué más, entonces la página web. Entonces empezamos a intervenir la página web y empezamos a tomar la página web como un instrumento donde los externos tenían que conocer lo que estábamos haciendo. Entonces hay una garantía de que todo lo que está actualmente en la página web está al día. Actualizado con todo lo que está haciendo. Y siempre estamos conectados con comunicaciones. Miren, cambió esto, ajusten en esto. ¿Para qué? Porque, o sea, el por qué es porque afuera necesitan saber de nosotros. Y la página se volvió un medio importante. Es más, para los pares. Sí. Ya cuando llegaban los pares y yo empecé a hablar de la página, sí, yo tuve oportunidad de verla. Okay. Sí, yo vi tal cosa. Sí, yo vi tal otra. Comenzamos a volvernos referentes. Claro, entonces se volvió importante esa información, pero allí no te podía terminar la cosa, tenemos que meternos en otros medios y aparecen las redes. Y entonces aparece una fanpage y empezamos a hablar, bueno, de la fanpage, todo este asunto, y aparece la radio Unidad JC. Y entonces me dice la radio Unidad JC, no, mira, ustedes tenían un programa y se llamaba Sapientía. Y entonces empiezo yo a decir, ¿quién va a ver un programa que llame Sapientía? No, esto tiene que cambiar, o sea, no puede ser algo como tan monótono, o sea, la misma Sapientía nos invita a dormir. Y entonces, pensándolo, sale un nombre que fue muy curioso, fue un ejercicio que hicimos en la oficina, y sale En la ducha con el DAI. Y la ducha se soporta en que hay documentos que dicen que en la ducha se relajan los sentidos y usted tiene oportunidad de resolver sus problemas en la ducha. Y entonces llamémoslo En la ducha con el DAI. Entonces, ¿DAI qué es? Decanato Asociado de Investigación. Entonces, En la ducha con el DAI, y se volvió como un tema. ¿La ducha con el DAI de investigación? Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver la ducha con el DAI? Entonces comienza a generar esa sinergia. Entonces por eso entró a ver el programa, porque ¿qué es lo que tiene que ver la ducha con el DAI con la investigación? Y van a encontrar que está la frase, no es la frase del día, sino la frase del DAI.
está lo nuevo del DAI, está conversando, charlando con el DAI, y ahora viene el otro que es la ñapa. Entonces fue otro mecanismo para mostrar lo que estábamos haciendo. ¿Cómo le ha ido con las estadísticas de la ducha con el DAI? No, pues... ¿Cómo pues, va ese... pues, yo quería explorar ese asunto porque Ajá. estaba preocupado si nos estaban viendo Sí. o simplemente entraban, nos miran y chao. Ujú. No, la sorpresa fue que efectivamente nos estaban escuchando, o sea, un buen número de personas entran al programa y lo ven completamente. ¿Qué quiero con el programa? Quiero que sea un referente para los líderes de los semilleros, que en algún momento en ese encuentro con los semilleros los líderes puedan poner alguna parte del programa que digan, mira, aquí hablaron de esto, téngalo presente, porque siempre allí damos elementos para los estudiantes y para los profesores. Que sean productos que sirvan para la educación, que sean educomunicativos, Claro, que sirvan claro. y sirvan como referente. Y es que nuestros invitados son estudiantes de los semilleros, profesores de los grupos de investigación externos que tienen que ver con investigación. Siempre tratamos que sea así. Tenemos el programa, se reformula el programa. ¿Qué pasa con la revista? Espérame, antes de la revista, entonces otro medio tiene que ser la publicación en revistas indexadas. Sí, señor. Estábamos publicando Sí, en revistas señor. indexadas, entonces aparece... Pero ¿cómo estábamos? ¿Estábamos ahí o nos faltaba o no habíamos hecho el esfuerzo? Lo que pasa es que en el mercado existían las revistas abiertas y las revistas cerradas. Ajá. Entonces había una postulación y un tiempo de atención muy extenso para la publicación. Entonces un investigador podría recibir una respuesta en 6 meses y publicarlas en un año. Ok, A veces hasta en 2 años. los tiempos. Pero hay como un cambio mundial sobre ese tema y aparecen las revistas Open Access, pero con un pago de APC. Ok, El APC es el cargo por procesamiento del artículo, ok. que antes correspondía a la editorial y ahora lo que hace la editorial es trasladárselo a los autores. Al investigador. A los autores, Al- claro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sigue? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Por qué sigue siendo Open Access? ¿Por qué sigue siendo Open Access? Porque quien la lee Ajá. puede acceder a los artículos sin pagar. Ok. Antes, los investigadores accedían a los artículos, pero tenían que pagar por el artículo. Y todavía existen revistas así. Entonces, por eso se ha llamado Open Access, porque usted puede acceder sin pagar. Te cuento así infidencias. Este año hemos pagado APCs de 10 millones de pesos, Ok. que eso años atrás no se pagaba. No sucedía. No pasaba. Claro, y no se pensaba que había que pagar. Entonces, ya el costo de una publicación entra en los presupuestos de los proyectos, porque una Credibilidad, la garantía. un Open Access te garantiza, con un pago de APC te garantiza que en 4 o 5 meses tenés tu artículo publicado. Obviamente que los pares lo avalen, porque Sí. es que cuando tú aplicas a un Open Access y pagas un APC, el APC lo pagas cuando te dan el aval de publicación. Ok, te hacen la revisión y después sí te Pero dicen. hay un acuerdo también de tipo ético en el sentido que yo la postulo. Si me dicen que sí, yo pago. Ajá, si no. No es que yo la postulo, me dicen que sí, me la llevo para otro lado. Eso es un comportamiento ético de la investigación Sí. que también se da como una situación, un acuerdo universal, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos en ese ejercicio desde tesorería. Lo difícil ha sido que hay revistas internacionales que la forma de pago son unos enlaces y nosotros por ser institución pública pues necesitamos documentos que soporten esos pagos. Claro. Y se nos enreda un poco por ahí, pero lo hemos ido superando con el tema de la tarjeta de crédito. Ok. Pero bueno, Esa entonces es una inversión muy valiosa para la y institución entonces ya nos universitaria. hemos metido en ese cuento y ya hay muchos profesores que han podido publicar en revistas cuartiles 1, Q1, Q2, que eso equivale a 1 a 2 en Colombia, Ajá. y que le da una relevancia no solamente al investigador, sino al grupo de investigación y a la institución misma. Tenemos el ejemplo del doctor Leandro, del Sí. grupo Green Tea, Sí. que él tuvo un reconocimiento en España por su publicación en una de estas editoriales. Entonces, de Un eso se renombre trata. para la institución Claro, universitaria en entonces donde ya, nos Camacho. ya somos internacionales en ese sentido. Y ahora sí, ¿Cuánto, entonces, ven, no, llegamos ¿cuánto aquí. tiempo pasó Usted para me dijo que la revista, no, ven, ¿no? ¿cuánto tiempo pasó para que llegáramos a esa internacionalización? ¿Cuánto tiempo? Usted arrancó en el 2016. ¿Cuánto tiempo? Hablemos de unos 5 años. 5 años. Usted dijo, en 2 años le organizo la casa y en 3 años lo pongo a... Empezamos a crecer, A pues, crecer. a crecer, a relacionar, porque es que teníamos que construir con otros. Ujú. Pero lo interesante de lo que usted me cuenta es que algunos creen que lo que se logra es por arte de magia, cuando en realidad se ha hecho un trabajo y un proceso de
de organización. O sea, pasan 5 años para posicionar... Empezar a posicionar a los investigadores. Para comenzar a posicionar los investigadores y el decanato asociado de investigaciones. La gente cree y considera que eso es muy fácil, todo el proceso que se ha hecho, cuando están olvidando todo lo que usted llegó a hacer para reorganizar esto y para darle una nueva vida. Entonces, ese es el mensaje, o sea, las cosas... Pero yo quiero aclarar algo allí, y es algo que siempre he intentado que identifiquen. Primero que esto no es del decanato asociado de investigaciones, o sea, yo lo tengo claro que mi labor es institucional. Sí. O sea, es un posicionamiento de la institución universitaria Antonio C. Camacho, a través de que sus grupos de investigación, sus investigadores, sus profesores, finalmente el decanato cumple esa función que te dije al comienzo, conectarse con todos para que todos salgan. O sea, aquí no se trata de que el ingeniero Juan Carlos luzca por lo que se ha hecho y no hay un interés mío para eso. O sea, el interés se concentra en que tenemos que posicionar la institución, porque finalmente todos estamos trabajando para la institución y eso se va a ver en un beneficio en la acreditación de calidad. Claro, pero es un equipo grandísimo, es un equipo de docentes, un equipo de investigadores, un equipo de estudiantes, es como una misión y una visión o una política institucional en la cual ese trabajo está ahí en esos hombros del decano para lograr coordinar eso. No es un trabajo de un día, ni de 2, ni de 3. Vamos desde el 2016 hasta este momento y me imagino que continuará porque hemos tenido logros muy importantes dentro del proceso de investigación. ¿Y quién nos dice que vamos bien? Que eso es lo importante. O sea, que no es que nosotros nos digamos, ve, vas bien. El autoaplauso. No, la visita de los pares nos dice que estamos bien. Porque la investigación es un eje misional y la investigación es un elemento clave en la renovación de los registros de los programas y en la solicitud de acreditación de calidad de los programas. O sea, ¿qué sucede actualmente? Tenemos programas acreditados de calidad. Es decir, que los pares han visto lo que se está haciendo alrededor de la investigación y lo han avalado para que esos programas estén acreditados. Hemos tenido visitas para las condiciones iniciales de calidad y ha habido buenos comentarios frente al tema de la investigación. Entonces, los externos son los que nos dicen, vamos bien, ¿cierto? Ahora tenemos el reto de la acreditación institucional. Estamos trabajando para mostrar que tenemos muchas cosas importantes en investigación. Entonces, eso es fundamental. Tenemos visita de la ISO. Entonces, la ISO nos chequea, bueno, ustedes como oficina, ¿cómo están? Oiga, le cuento que el trabajo suyo es bien interesante. Todos esos frentes que tienen que estar cubriendo en esa... Claro, entonces cuando nos ha visitado la ISO no hemos tenido... Pues ha habido recomendaciones, pero no observaciones fuertes de cómo estamos organizados como oficina. Sí. Hace poco Control Interno también nos hizo una revisión de los procesos y también emitió un concepto favorable pues, de lo que está pasando en el decanato. Entonces, no es el autoaplauso como tú dices, sino otros que nos miren, nos revisen cómo estamos. La misma Contraloría también llega y revisa cómo están ¿Cómo estamos funcionando? Usando el recurso de investigación. Sí, ha habido observaciones como todo, pero no hallazgos delicados que digamos que eso no se puede responder, ¿sí? Entonces, eso también, digamos que son elementos que permiten evaluar el proceso, cómo está el proceso. Y ya las evidencias propias, pues, están sujetas en cómo han crecido los grupos, cómo han crecido en el escalafón los investigadores, cómo han crecido en la categorización en MinCiencias. Y ahora no hemos hablado de los semilleros, o sea, tenemos 31 semilleros, tenemos más de 800 estudiantes en semilleros. Entonces, cada vez los estudiantes se interesan por participar allí, pero participan también porque están interesados en ir a mostrar a otros lados lo que están haciendo. Y ahí aparece la movilidad, resultado de la investigación. Y esa movilidad se da a España, México, Brasil, Ecuador, Perú. No hemos ido a Estados Unidos porque falta fortalecer el inglés, pero ya tenemos posibilidad de ir a Estados Unidos también. Y entonces, y hubo una comisión de ingeniería industrial que estuvo en Estados Unidos con unos estudiantes que tienen que ver con el tema del cacao. Entonces, mira, o sea, a todos ha favorecido. Estamos metidos en un programa del FIM. El programa del FIM es un programa de Latinoamérica que se gestó en México y permite la movilidad investigativa de los estudiantes. Entonces, cada año participamos. Este año fueron 14 estudiantes que se movilizaron por el programa del FIM y todos son experiencias. Si yo tuviese que hacer un ranking
como se hacen en las emisoras, ¿cómo están las facultades en ese proceso de ese ranking de investigación? Primero, segundo, movilidad, ¿quién va? ¿O vamos al unísono? Pues mira, Diego, Sin culpa yo he sido un crítico de los de rankings, los rankings. ¿sí? Es más, el proceso de investigación nuestro, Ajá. les contemos historias. Cuando yo llegué a la institución, Ajá. me tocó una aprobación de movilidad de estudiantes a un evento regional. Sí. Cuando yo empiezo a ver el programa académico, eran como 12 estudiantes y veo el programa académico, todos los estudiantes eran de pedagogía infantil. Ujú. Y entonces a la persona encargada en ese momento de hacer esa labor, le pregunto, ¿por qué solamente de pedagogía infantil? ¿Y qué pasó con el resto? Sí. Me dice, no, es que en nuestro evento de investigaciones fueron los que más puntaje sacaron. Y le digo yo, eso no puede ser. No puedes colocar en una misma bolsa disciplinas diferentes. O sea, tú no me puedes medir a un estudiante de pedagogía con un Ajá. estudiante de ingeniería. Cada uno tiene unas miradas distintas de la problemática y no me los puedes calificar igual. No. Además, todos los programas académicos tienen que nutrir sus indicadores de movilidad. Yo no los puedo privar de que ellos vayan, salgan y generen movilidad que porque no sacaron la calificación. No, y entonces cambié eso. O sea, y el Reestructura. evento de investigaciones no es un evento para calificar a los muchachos, es un evento para que los muchachos divulguen lo que están haciendo y el par evaluador cambió su figura a un par asesor. Ok. Entonces yo le digo a los pares, venga, usted es muy bueno en lo que hace, usted tiene mucha experiencia, es muy fácil descalificar, pero ahora utilice toda esa experiencia a darle elementos a estos muchachos para que crezcan. Construir. Claro, Construir. cambie las palabras. No digas o no sirve a que usted diga, te sugiero que hagas esto. Y ese ha sido el reto también en el evento de investigaciones. O sea, cambiar esa figura de que existe un par evaluador Ajá. a un par asesor. Totalmente Y diferente. entonces también le cambiamos el chip a los muchachos en el sentido de que usted cuando vaya a presentar no le vas a presentar un evaluador, le vas a presentar a un público. Y esperas que ese público te pregunte. Y eso fortalece los procesos también de aceptación de, o sea, no me van a dar madera, pero me van a ayudar a salir adelante y a crecer. Porque por Claro, eso se llama investigación formativa. claro. Entonces, si Cambia. nos vamos a establecer un ranking, Ajá. no me pidas que haga un ranking, porque cada facultad tiene su campo disciplinar y en ese campo disciplinar se vuelven expertos. Y yo no puedo comparar un grupo de anodamientos que es de ciencias sociales con un grupo Green Tip que es de ingenierías. Yo le pregunto, ya que habla de eso, ¿hay proyectos de investigación transdisciplinares entre los semilleros? ¿Han Sí, habido? claro, ¿Y cómo entre se han los grupos, manejado? entre los grupos. Precisamente por ese cambio de chip. Claro, porque es que los problemas actuales no se atienden desde una sola mirada disciplinar. Ujú. Los problemas actuales tiene que haber una participación de diferentes disciplinas, Ujú. porque ya se ha particularizado la solución, ¿sí? Ya es como que ven tú o qué opinas tú, o sea, el trabajo colaborativo permite dar soluciones mejor desarrolladas, porque es que la investigación no se debe centrar en una solución puntual Ujú. para una época como tal. La solución tiene que ser sostenible en el tiempo. Y esa es la otra crítica que le he hecho yo a los procesos de investigación, especialmente los que financia MinCiencias, que trabajan con comunidad, pero no hay un recurso para dejar allí de tal manera que la comunidad sea sostenible con ese proyecto. No volvemos a la comunidad el año siguiente. Entonces, muchas veces los proyectos quedan allí. Eso me hace acordar de algo que escuchaba de alguien que hablaba de los procesos de investigación que iban a las comunidades, por así decir, indígenas. Entonces, iban, extraían, pero no regresaban y no dejaban una solución al problema a tratar. Entonces, que ya estaban diciendo esas comunidades, mire, sí, pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros de todo ese proceso que le estamos y de toda esa información que les estamos Y brindando? entonces en eso se está trabajando ahora. Muy Entonces, bueno, volviendo al muy ranking, bueno. mira, volviendo al ranking, hay grupos, por ejemplo, en ingeniería que tienen muy buenos productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, pero le falta fortalecer formación de recursos humanos, dirigir trabajos doctorales, dirigir trabajos de maestría. ¿Y por qué no se logra? Porque pues nosotros no tenemos maestrías en esas áreas. Ajá. Entonces, tienen muy buenas cosas por acá,
pero la calificación general los pone en un punto. Ok. Y uno dice, no, pero qué injusticia, mira todo lo que tienen, pero no han podido subir por esto. El lunes pasado tuvimos visita de unos asesores y me decía el asesor algo muy en la línea que estás diciendo de cómo están los grupos en su categorización, pero nomás háblame de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico. Entonces le dije yo, pues frente a eso yo tengo una crítica, porque es que la evaluación es injusta. Pone a los grupos en unas categorías, pero me deja a otros que están muy bien, porque y no les falta otras cositas que no lo han logrado, pero están muy bien en este lado. Entonces, no es posible que yo establezca un ranking sobre eso. Y claro, y en eso pues yo me he centrado. Y en las redes que estoy en la red de la Mesa Sur Pacífico de ACIET, he insistido en quitar el tema de la calificación, quitar el tema del ranking. Ahora hago parte de la red de semilleros regional y ellos también están como que evaluemos. Entonces, quiero transformar eso en que nuestra misión no es evaluar, es buscar elementos para mejorar, para entregarle a estos muchachos a que puedan lograr mejores cosas con su investigación. Y yo creo que quita como una mordaza y un miedo, y ese es la evaluación, que también hace que nos pensemos también. Y mira que esos eventos es curioso. Yo tuve la oportunidad de viajar con estudiantes a Caicedonia y resulta que el evento tiene un horario específico para la ponencia. Sí. Y tiene un horario específico dentro de la jornada. Entonces, yo veía estudiantes nuestros sentados por ahí en el piso, ¿no? Le digo yo, hey, ¿qué haces aquí? Son las 10. Y dice, no, es que yo expongo las 11. Y le digo, ¿y por qué no estás en el salón escuchando las otras exposiciones? Claro. O sea, nos pegamos este viaje tan largo, casi 3 horas, para que te vengas a sentar en el piso. ¿Y por qué no vas y entras a escuchar los demás que están haciendo? A ver, vos cómo relacionas eso. Entonces lo hice parar, vaya para el salón, hermano. O sea, yo parecía a los profesores de primaria, vaya para el salón. Vaya para allá. Pero eso es algo que tenemos que cambiar en los muchachos. Claro. O sea, él solamente pensaba que iba allá a exponer en 10 minutos y se acababa el día. No. Y entonces, ¿para qué se genera un apoyo? Para que ellos conozcan, escuchen los demás. Y no, entonces es cambiar eso. Y ahí estamos trabajando. Pero mira la revista. Toca que cambiar ese tema. Pero venga, ya para que vamos cerrando este tema, hábleme de la revista, porque este es un tema que es bien interesante y que ha sufrido un proceso de transformación aún más interesante. Usted que me lleva a pasear por allá por los temas de la investigación. La revista sufrió lo mismo de investigación. Ajá. Cuando llegó la revista me dicen estas expresiones: nadie aporta para la revista. Okay. Entonces estamos atrasados en 3 números porque no ha habido aportes de los investigadores, nadie quiere aportar. Entonces yo empiezo a ver la revista y la revista no era atractiva, desde el tamaño, desde los colores, desde las cosas. Y entonces por una situación que pasó con un estudiante de semilleros, que una estudiante valoró mucho tener su publicación en la revista y me pidió números para llevar a su casa, a su población, porque era de Guachené, para mostrar la revista. Yo dije, la revista tiene que ser de los estudiantes. Total. Y entonces decidí que la revista fuera el medio para divulgar el trabajo de los semilleros. Pero sumado a eso, que la diagramación, toda la idea de la revista saliera de un semillero. Y entonces ahí sale propuestas como esta. Ajá. Que es la diagramación. Totalmente diferente a los números anteriores. Ellos en el estudio que hicieron, el tamaño tiene que ser un tamaño adecuado para llevar las maletas, que hoy en día las maletas no son grandes sino pequeñas. Ajá. Listo. Lo otro, el color, que tenga color. Y el color tiene que ver con los campos disciplinar. Ajá. ¿Sí? Lo otro, que tenga la oportunidad los estudiantes de hablar, de mencionar algo. Entonces existe Planta una idea, donde los semilleros hablan. Y toda la diagramación es una propuesta de estudiantes. Mira estos números, estas cosas diferentes. Y hasta el tipo de papel, que fuera un papel agradable. Entonces, esto es un desarrollo de estudiantes de semillero de halografía. Y los contenidos son aportes de estudiantes. Pero ¿con qué problema nos metimos? Que esto no lo indexan en Colombia. Ok. Entonces, ¿y ahí fue qué? Entonces tenemos que buscarle el lado. Sí. Y el lado apareció en el modelo de medición de MinCiencias. Y el modelo de medición de MinCiencias dice que si una revista la avalan 2 bases bibliográficas de un listado que dan ellos mismos, la revista queda en una categoría que se llama D.
y pertenece al nuevo conocimiento. Entonces empezó el reto, bueno, vamos a llevar esto a la categoría D. ¿Y cómo hacemos? Entonces, por allá tomamos los requisitos de una base bibliográfica, eran como 50 puntos, y empezamos a mirar qué cumplíamos y qué no cumplíamos. Y bueno, entonces entre ellos era la visibilidad, y entramos a la plataforma Open Journal System, que es la plataforma actual de la revista, y allí le empezó a dar visibilidad internacional. Listo. Luego mejorar el comité científico, luego el comité editorial, luego que los evaluadores, y luego la endogamia. ¿Sabes qué es la endogamia? ¿Qué me dijeron? Lo curioso es que yo no puedo publicar solamente trabajos de nuestros estudiantes, sino que tengo que publicar trabajos de otros estudiantes. Entonces, si son 10 artículos, 4 son nuestros y 6 son de afuera. Pero empezamos a hacer invitaciones. Claro, y va en sentido de lo que usted está buscando. Exacto. En la Entonces, investigación. empezamos de afuera a invitar, y ya hoy en día, por la confianza, la credibilidad de lo que está sucediendo con la revista, ya tenemos aportes externos. Sumado que de esas 2 bases ya nos aceptó una, Dialnet. Qué bien, estamos en Dialnet. Yo quisiera que de aquí a diciembre decirte que ya nos aceptó la otra, porque ya está en curso, ya le hicimos la solicitud a Biblat. Muy Entonces, bien. si Biblat nos dice que sí, esta revista queda indexada en categoría de como producto de trabajo de estudiantes de semilleros, y sería, yo diría que la única a nivel nacional que estaría indexada. Un gran Porque logro. esto no hay, de este tipo de revistas no hay a nivel nacional. Y entonces, eso es una apuesta que estamos trabajando en ella, y esa ha sido toda la transformación de la revista. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Estaba reuniendo datos de visibilidad y descargas de la revista en la plataforma Open Journal System, y este año hemos tenido más de 13.000 descargas de la revista. Es un número muy vamos grande. A ver en el mapa quién nos está viendo, es chistoso porque los únicos que no nos están leyendo es allá en África. De resto en todo el planeta. Todo está marcado en azul, o sea, todos en alguna parte del mundo ha descargado la revista. Alguien me decía, pero en inglés, no, en español. Y es que así como nosotros descargamos cosas en inglés, otras personas también quieren ver cosas en español. Y para eso existen los traductores. nos pasa como la emisora, la escuchan en Rusia, pero nos escuchan. No, y además hay muchos colombianos en toda parte del mundo. Claro. Y pues de habla hispana también en muchas partes del mundo. Entonces, ha sido un desarrollo muy interesante la revista, y posicionarla ha sido el otro reto, ¿no? También publican profesores, pero tratamos de que sean más estudiantes con sus profesores. Perfecto. Estudiantes de semilleros. Y esa ha sido la evolución también. Decano, acabamos de contar la historia del Decanato Asociado de Investigaciones desde el 2016 hasta acá. Yo creo que los retos siguen creciendo cada vez que aparece una nueva discusión en la mesa o en el plato. Te dejo un reto para conversar en otra. Sistema integrado de la evaluación del impacto de la investigación. Eso lo vamos a hablar más adelante. No, usted tiene programa en radio, lo puede hacer. Póngame cuidado. 3 cosas por las cuales la investigación es importante para instituciones, personas y docentes. 3 cosas. Primero, el impacto social que debe tener la investigación. O sea, la investigación tiene que transformar todo lo que tiene que ver con lo social, lo industrial, lo empresarial, como queramos llamarlo, tiene que generar un impacto. Y eso va amarrado con unidad JC, o sea, Unicamacho. Debe tener el sello Unicamacho. 2, el crecimiento de nuestros profesores, pero más del crecimiento en lo experiencial, es la transformación de su discurso en el aula. Es muy diferente un profesor que hace investigación a otro que siempre ha repetido los conocimientos o su contenido permanentemente. Un profesor que hace investigación, su discurso en el aula es totalmente distinto. Y 3, el crecimiento de nuestros estudiantes, en el sentido de que la investigación transforma su pensamiento crítico, y eso le da un desarrollo muy importante, y ya tenemos estudiantes que cuando egresan son reconocidos por esa labor. Se suma con algo, estamos trabajando en la política de investigaciones que involucra lo que es la política de jóvenes investigadores, es decir, que nuestros egresados van a poder seguir participando en sus semilleros, en sus grupos de investigación, como jóvenes investigadores hasta cierto límite, pero lo van a poder hacer.
¿ya? Y eso también es valioso porque existen convocatorias de MinCiencias donde invitan a participar jóvenes investigadores, entonces allí vamos a tener un buen banco de jóvenes investigadores para postular a convocatorias de MinCiencias. Muy buen trabajo, decano, de la institución y el posicionamiento de la investigación en la UniAJC. Decano, muchas gracias por acompañarnos. Diego, a vos, y seguimos conversando. Veníamos a hablar de una revista y contamos la historia del Decanato Asociado de Investigaciones. Muchas gracias, nos vemos de Hasta nuevo. luego. Chao.